Buenos días, soy Arix Sandoval, psicólogo en formación de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cumpliendo una estrategia de evaluación establecida en la Cátedra de Psicología del Adulto. Voy a exponer a continuación dos grupos de trastornos mentales que están establecidos en el Manual de Clasificación de los Trastornos de la Salud Mental, como lo es el DSM-4. Para eso vamos a iniciar entonces qué tipo de trastorno voy a exponer a continuación. Como se puede ver allí en la lámina, el DSM es el manual que voy a utilizar para hablar de estos trastornos. Estos dos grupos a los que me refiero son los trastornos de la ingestión de la conducta alimentaria de la infancia o de la niñez, en este caso el trastorno de pica, el trastorno por rumiación y trastorno de la ingestión alimentaria de la infancia o la niñez, pero en este caso hay una variante. El otro grupo que voy a exponer es sobre los trastornos de eliminación. En este caso estamos hablando del trastorno de encopresis y el trastorno de anorexia. Continuemos, vamos a entrar de lleno entonces a la exposición. ¿Qué significa o qué es trastorno de la ingesta alimentaria? En este caso, los trastornos de la ingesta alimentaria son todos aquellos disturbios persistentes, todas aquellas anomalías, todos aquellos incidentes que tienen que ver con los hábitos de alimentación. Estos hábitos de alimentación mal implementados o inadecuados pueden crear algunas situaciones psicológicas, incluso situaciones orgánicas, que pueden dañar a la persona y su vida normal. Iniciando con el trastorno de pica, que pertenece a este grupo, lo identificamos como ese trastorno donde el niño, hasta los 6 años, consume todo tipo de sustancias no nutritivas, sustancias que pueden dañar su organismo y que también en la parte de las emociones tiene sus incidencias. El niño en este caso puede consumir cualquier tipo de alimento que se encuentre en el piso, que se encuentre en la mesa, que se encuentre en la calle. Este tipo de trastorno no solamente lo tienen los niños y las personas adultas, este tipo de trastorno también lo tienen los animales. El criterio diagnóstico del DSM-4 lo codifica como F98.3. Este manual estipula que para que la persona se diagnostique con pica, debe de ingerir los alimentos de manera persistente durante por lo menos un mes. Además, la ingestión debe ser de sustancias no nutritivas. ¿Por qué en este caso se especifica? Porque es posible, y de acuerdo al desarrollo del niño, es posible que el niño esté jugando en el piso y encuentre una colilla de cigarrillo. Esa colilla de cigarrillo no es adecuada para su edad ni para su desarrollo. Entonces, esa se considera una sustancia no nutritiva. También, para diagnosticar el pica, se debe tomar en consideración que esta conducta no forma parte de las prácticas sancionadas por las culturas. En este caso podemos hablar de algunas etnias, algunas tribus que consumen alimentos que ellos lo consideran nutritivos, pero que en la ingesta común no son considerados nutritivos, en este caso los insectos. Algunas etnias consumen insectos, pero si este paciente o este niño está en esa cultura, pues no califica para diagnosticarlo como pica. También se diagnostica como pica, la persona no debe existir otro trastorno que pueda perjudicarlo. Por ejemplo, un niño autista, una persona esquizofrénica que normalmente puede consumir alimentos por los problemas cognitivos que presentan en este tipo de diagnóstico. ¿Qué tipo de sustancias no nutritivas consumen las personas que presentan trastorno de pica? Estamos hablando, vamos a verlo ahora en la lámina, pueden consumir tierra, barro, hielo, arena, heces de animales, bolas de pelo, pintura, papel, tiza, yeso, virutas de la pintura, bicarbonato, almidón, pegamento, moho y cenizas de cigarrillo y otras sustancias no nutritivas.
En cuanto a las características de este trastorno, están las siguientes. Se inicia entre los 18 y 24 meses de edad. Esto no significa que una persona adulta no presente este tipo de trastorno. Se presenta en humanos, pero también se presenta en animales. Recuerden que el psicólogo también es psicólogo de animales. Afecta a los niños porque los niños no pueden detectar si una sustancia es nutritiva o no pueden detectar si es comestible o no, así que la ven, la toman y la consumen. Las embarazadas porque ellos consideran que eso es un antojo. Y también a las personas que tienen discapacidad intelectual porque en la parte cognitiva ellos no pueden determinar si está bien o está mal. En las embarazadas este trastorno dura solamente un mes y en las personas discapacitadas el trastorno sí se extiende un poco más. En cuanto a la comorbilidad, cuando hacemos referencia a la comorbilidad, estamos hablando de todos aquellos trastornos que se asocian al trastorno de Pica. En este caso, la esquizofrenia, porque una persona esquizofrénica puede presentar trastorno de Pica. Las personas obsesivas compulsivas que tienen este tipo de trastorno también pueden tener el trastorno de Pica. Y las personas, los niños o las personas que tienen el espectro autismo. En cuanto al tratamiento, como lo señala la lámina, puede ser el siguiente. Entrenamiento de la discriminación entre lo que se debe y no se debe comer. En este caso, el psicólogo puede ayudar a los padres a educar a los hijos en cuanto a lo que se debe y no se debe comer y las consecuencias del consumo de estos alimentos no nutritivos. Segundo, educar a los padres en la eliminación de objetos no comestibles con castigos basados en tareas. Muchas veces los padres tenemos en nuestra casa objetos en el piso, objetos en las mesas, en las peinadoras, incluso hasta en el cuarto de los niños, y si nosotros no discriminamos aquellos objetos, los niños pueden consumirlo. Hay que educar a los padres a que el niño debe entender lo que se debe y lo que no se debe consumir. Otro de los tratamientos es presentación aversiva, consumo de limón, olor de amoníaco o vapor de agua en la cara. El niño, una vez que ingiere ese alimento que no es nutritivo, los padres de manera aversiva pueden colocar limón en su boca para que ellos entiendan que este es un alimento o es una sustancia no comestible. Pueden poner amoníaco para que ellos en el momento sientan que no deben consumir ese alimento, o hay una técnica que es un poco más drástica, que es la de poner vapor a temperatura intermedia cerca del rostro del niño para que entienda que tampoco lo debe consumir. Otro de los trastornos que pertenecen a este grupo, como lo vemos en la lámina, es el trastorno de rumiación. ¿Qué es el trastorno de rumiación? Es aquel trastorno donde los niños consumen el alimento. Una vez que el alimento se ingiere, ellos voluntariamente lo devuelven a la boca y lo vuelven a masticar, lo vuelven a tragar. Esto es el trastorno de rumiación. ¿Qué criterios me dicen a mí o le dicen al psicólogo que la persona presenta un trastorno de rumiación? En la lámina vamos a observar los criterios. 1. Las regurgitaciones son repetidas, sin náusea y no hay ninguna enfermedad gastrointestinal. En este caso hay que tomar en consideración que algunas enfermedades gastrointestinales permiten los reflujos. En este caso, la persona que tiene el trastorno de rumiación no tiene ninguna enfermedad de este tipo. La siguiente. Hay pérdida de peso o incapacidad para alcanzar el peso normal. Las personas o los niños van perdiendo peso a medida que pasan los días y los meses. ¿Qué síntoma presenta una persona que tiene trastorno de rumiación? Los síntomas son los siguientes. Las regurgitaciones son repetidas por un mes. El paciente no muestra asco, ni repulsión, ni náusea. Ocurre varias veces por semana de forma diaria. Es voluntaria. Algunos pacientes dicen que no pueden evitarlo.
y los niños se muestran irritables y hambrientos entre episodios de rumiación. Como podemos ver, este trastorno, aunque es para algunas personas asqueroso, es una realidad en algunos niños. Ellos sienten satisfacción cuando practican o tienen este tipo de conducta. No les da asco, no les da repugnancia, ellos lo hacen voluntariamente, inclusive muchas veces lo hacen para llamar la atención de los padres. ¿Por qué? Porque pueden estar atravesando una crisis de estrés por separación, por divorcio, por cambio de escuela o por nutrición. Las causas por las cuales el trastorno de rumiación se activa. Realmente se desconocen las causas, lo que hay solamente especulaciones con respecto a esto. Algunos dicen que las causas pueden ser biopsicosociales, que posiblemente los niños al verse en situaciones emocionales, ellos de una u otra manera quieren llamar la atención y hacen este tipo de prácticas. ¿Qué tratamiento podemos aplicar a los niños o a las personas que presentan este trastorno? En la lámina se señalan los siguientes. El tratamiento se realiza de acuerdo a la edad. No podemos realizar un tratamiento a niños igual que un adulto, porque el niño todavía está en sus primeros años de vida, está en su pleno desarrollo, así que el tratamiento para ellos debe ser diferente. Segundo, las técnicas de relajación, respiración diafragmática. Estas técnicas de relajación son muy efectivas porque se le enseña al niño, a la persona, a controlar sus impulsos, a relajarse y a detenerse un momento antes de aplicar esta conducta. Tercero, las técnicas de modificación de conductas, refuerzos primarios incondicionados. En este caso, se le educa al niño en cuanto a la conducta indeseable o no deseable que siente el niño, por qué lo estás haciendo. Y cuando él toma la posición, cuando levanta la cabeza, porque las personas que tienen este tipo de trastorno, los niños sobre todo, ellos levantan la cabeza en el momento que insumen para que el alimento no salga, sino ellos puedan volverlo a masticar. En ese momento entonces los padres entran allí para hacerle llamado de atención y que ellos pues dejen de hacer esta práctica. Y por último, poner un sabor desagradable en la lengua. Esta técnica se aplica tanto para el pica como para la rumiación. A los niños de manera, vamos a hablar reforzada o de manera de castigo, se le pone sabores desagradables en la boca en el momento que ellos están haciendo esta conducta. Este trastorno, el que vamos a ver ahora en las láminas, es el otro trastorno que está dentro de este grupo. Lleva el mismo nombre del grupo, pero este trastorno tiene una variación o una peculiaridad. ¿Cómo se define este trastorno? Dice allí, este tipo de trastorno es aquel donde el niño tiene incapacidad para comer adecuadamente. En este caso, ese comer adecuadamente hay que tomar en consideración varias cosas. Hay que tomar en consideración las características de este tipo de trastorno. Por ejemplo, el niño rechaza los alimentos, demora para tragar, usted le está dando comida al niño, pero él no le gusta el alimento, así que demora para tragar, el niño lo rechaza. El niño le dice, no, yo quiero un caramelo, yo quiero una chuchería, yo quiero una chupeta. El niño le dice, no me gusta esa comida. El niño en plena comida le dan pataleta. Este es otro tipo de trastorno que tienen los niños para evitar consumir los alimentos que son adecuados para su cuerpo. ¿Cuáles son los criterios que van a determinar que la persona tiene este tipo de trastorno? Vamos a verlos. Criterio A. Según el DSM-4, dificultad para comer, no aumenta de peso durante un mes. Estas dificultades tienen que ver con el que rechaza el alimento, con el simple hecho de decirle quiero una chupeta en vez del alimento, con las pataletas que le da. Criterio B,
no es una enfermedad gastrointestinal, lo que significa que el niño no quiere comer por otra situación, no porque tiene una enfermedad o algún tipo de trastorno a nivel orgánico. Criterio C, no es por otro trastorno mental, como el ejemplo de la rumiación. Y criterio D, inicia antes de los 6 años. Veamos ahora qué tratamiento se debe aplicar a las personas que tienen este tipo de trastorno. La mayoría de los tratamientos a este grupo de trastornos tienen que ver con tratamientos cognitivos conductuales, porque más hacen énfasis en cambios de conducta. Y para hacer cambios de conductas muchas veces se necesitan aplicar técnicas conductuales, técnicas cognitivas para trabajar en la educación y para trabajar en el cambio del niño o de la persona que tiene el trastorno. Vamos a hablar ahora de los trastornos de la eliminación, que es el otro grupo que voy a exponer. La doctora Damesi Galdames o Galdames, ella dice que los trastornos de eliminación son incapacidad para controlar de forma voluntaria la emisión de orina o de heces en el tiempo que se considera normal. Hay dos tipos de trastornos de eliminación. El trastorno de enurexis y el trastorno de ecopresis, como podemos ver allí en la lámina. Vamos a definir estos dos tipos de trastornos. Enurexis es emisiones de orina en sitios inapropiados de forma involuntaria por lo menos 2 veces a la semana durante 3 meses. Este tipo de trastorno se da más en varones que en hembras y la frecuencia es más nocturna que diurna. Esto lo podemos ver nosotros en niños que se orinan por cualquier cosa de manera involuntaria o de manera voluntaria, mojan incluso hasta la ropa. En el caso del trastorno de ecopresis, dice que es las disposiciones de heces reiteradas de forma voluntaria o involuntaria y que ocurre en sitios inapropiados al menos un episodio al mes durante 3 meses. El 1.5% de la población infantil presenta este tipo de trastorno y la frecuencia más en el día que en la noche. Ahora bien, hablando de la ecopresis, específicamente para ir tratando el trastorno uno a uno, la ecopresis, existen 2 tipos de ecopresis. La ecopresis primaria, como lo podemos notar aquí, y la ecopresis secundaria. ¿Qué es la ecopresis primaria? La ecopresis primaria es aquella donde el niño no ha podido dominar eso nunca. El niño evacúa sus heces y jamás ha podido controlar eso. Es lo que le llama la ecopresis primaria. Y la ecopresis secundaria es aquel trastorno donde el niño sí tiene dominio de sus heces, sí tiene dominio para controlarlo, pero llegó el momento en que ya no lo pudo hacer. Y hay que buscar el motivo por el cual el niño o la niña ya no puede controlar la ecopresis. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para determinar que el niño tiene ecopresis? Son los siguientes, veamos. Evacuación repetida de heces en lugares inadecuados, involuntaria o intencionadamente. Esto quiere decir que el niño, de manera intencional, de manera voluntaria o involuntaria, él va a evacuar sus heces sin importar el lugar. Él no va a determinar si este lugar está inadecuado o no es inadecuado, él simplemente lo va a hacer. Segundo, por lo menos debe ocurrir una vez al mes por 3 meses. Esto dice el manual. Sin embargo, hay niños que presentan esta situación diariamente. Tercero,
Ocurre en niños menores de 4 años. Cuarto, no ocurre por efectos fisiológicos de una sustancia ni por alguna enfermedad. En este caso, los niños a cierta edad no pueden controlar sus esfínteres. Ellos no tienen esa capacidad para hacerlo cuando está iniciando, pero ya un niño de 4 años sí puede tener el control de sus esfínteres. Cuando el niño lo hace ya, después de haberlo controlado por un tiempo, allí es donde tiene que hacer un llamado de atención a los padres, porque el niño ahora está haciendo eso si antes no lo hacía. La otra situación es que hay que ver si el niño está presentando ese ecopresis o este trastorno de ecopresis debido a alguna situación de salud o alguna situación gastrointestinal y los padres todavía no han detallado que esa situación se está presentando. ¿Cuáles son los síntomas de la ecopresis? Veamos. No es capaz de detener las heces hasta llegar al baño, mantiene las defecaciones en secreto, defeca en lugares inapropiados y en la ropa, y también por causa del estreñimiento. En el caso del estreñimiento hay situaciones en las que el niño, como evacúa y su excremento es duro o no puede ir al baño, él aguanta hasta donde puede, pero llega el momento y el lugar inadecuado y entonces sale solo, evacúa solo. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar este tipo de trastorno? Vergüenza, la mayoría de las veces son criticados en la escuela, los docentes a veces no comprenden esta situación, los niños se burlan si se orina en la cama, si tiene amigos y se excrementa allí, también es causa de burla. Entonces las complicaciones que trae son emocionales, por eso este niño o esta niña necesita ser atendida inmediatamente. ¿Cuál es el tratamiento? Veamos. Entrenamiento en hábitos de defecación mediante reforzamiento positivo, evaluar el motivo emocional del niño, desensibilización en relajación y en algunos casos castigos como por ejemplo hacerle lavar la ropa. La mayoría de todos estos trastornos, de estos dos grupos, se tratan con terapias cognitivas conductuales en su mayoría, porque este tipo de trastorno requiere de atención inmediata y la atención inmediata se puede lograr más con educación, con ciertas técnicas conductuales que hacen que el niño asuma la responsabilidad desde que inicia su desarrollo evolutivo. Ahora veamos en el caso de la eurexis. ¿Qué es la eurexis? La eurexis es cuando el niño no puede evitar emitir su orina. El niño no controla sus esfínteres de orina. El niño se orina en todas partes, el niño se orina con la ropa, no le importa el lugar donde está, simplemente lo hace. ¿Cuáles son los síntomas de la enurexis? Lo siguiente: sentimientos de turbación, agresividad, ira, se niega a dormir fuera de la casa, sentimientos de vergüenza, baja autoestima, irritación a las zonas íntimas. Los padres deben tomar en consideración este tipo de síntomas, el por qué el niño no quiere dormir en la casa de la tía, de la abuela, de la hermana, el por qué el niño no quiere ir a la escuela, porque el niño no se quiere acostar en el preescolar con otros niños, porque el niño está irritado. Hay que ver, revisar al niño de por qué sus partes están irritadas y todo este tipo de situación. ¿Cuál es el tratamiento para estos niños que presentan este trastorno? Veamos, son los siguientes. Abordaje a los padres y maestros para evitar represión o castigo. Esto es muy delicado, porque muchos padres, debido a que comprometen su trabajo o debido a que tienen que trabajar doblemente, ellos asumen posiciones de castigo, posiciones de maltrato, posiciones de rabia, y el niño evidencia esas situaciones. El niño se orinó y como la maestra tiene que cambiarlo constantemente, esto crea como un problema emocional entre el niño y la maestra. Segundo, evaluación psicológica para la intervención, aplicación de técnicas de aprendizaje, de control y de esfínteres.
A manera de cierre, quisiera dejar una reflexión en cuanto a estos tipos de trastornos. Hay muchas situaciones que los padres o los profesionales de educación no omitimos o se nos pasa por alto, o que no tratamos o no intervenimos porque consideramos que no es situación nuestra, sino exclusivamente de los padres. Y algunos padres ven situaciones en los hijos que consideran que son normales, y pasa el tiempo y el niño o la persona continúa con esa conducta. A manera de reflexión, quiero expresarles el interés que deben tener en el trato con los niños y en las conductas alimentarias o las conductas en cuanto a la eliminación que los niños presentan. Sobre todo porque cuando ellos están en pleno desarrollo o en plena evolución, es cuando existen tratamientos efectivos a nivel psicológico para tratar este tipo de trastorno y hacer que este niño, esta persona, pueda tener un desarrollo normal, un desarrollo equilibrado y puedan ser niños completamente sanos, tanto emocional como físicamente. Muchas gracias.